Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el examen o el problema 3 del examen de selectividad de Matemáticas 2 de julio de 2021 de la Comunidad Valenciana. Este es un problema, un ejercicio en el que nos dan una función, esta función que es una variable, un x multiplicado por una exponencial, y nos piden que calculemos en el apartado A el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos relativos, y en el B las asíntotas y la gráfica de la función. Normalmente, en la Comunidad Valenciana, en la parte de ciencias no se pide graficar. Hay algún que otro ejercicio, hay algún que otro examen donde lo piden, pero la mayoría de las veces no lo piden. En este caso sí lo hacen. Y por último nos piden en el apartado C que hallemos la integral de la función. Vale, vamos a comenzar por el apartado A, el dominio de la función. Vale, el dominio de f van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos x, que es un polinomio, ¿vale? Y tenemos la exponencial y ambas funciones están definidas en todo R, tanto x como la exponencial, y el producto de estas funciones pues no tiene ningún tipo de dificultad, con lo cual el dominio es todos los reales. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o la monotonía de la función. Para ello vamos a hallar la derivada f' en x. Notemos que la derivada como f en x es x por e a la 1 menos x al cuadrado. Fíjense que es un producto de dos funciones, la de x y la del exponencial. Tenemos que aplicar la derivada del producto. Entonces sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, e a la 1 menos x al cuadrado, más el primero, tal cual está, que es x, por la derivada del segundo. Y aquí la derivada del exponencial quedaría la propia exponencial por la derivada de, aquí es una compuesta, tenemos la exponencial y la parte del exponente es una composición de funciones. Entonces tenemos que poner la exponencial tal cual está por la derivada del exponente, que sería menos 2x. Entonces quedaría esta expresión que podemos reagrupar, reescribir como e a la 1 menos x al cuadrado, que multiplica, sacando e a la 1 menos x al cuadrado, factor común. Fíjense que aparece aquí, ¿vale? Aparece aquí el término. Y aparece aquí también. Siempre que tengamos un exponencial, realmente vamos a poder hacer esto, porque, la exponencial como la derivada es ella misma, pues entonces evidentemente nos va a quedar como factor común. Si hay un producto, eso ya va a aparecer en los factores. Entonces tendríamos este factor por 1 menos, y ahora tendríamos x por menos x al cuadrado, menos 2x, perdón, que nos quedaría menos 2x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función f' en x. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de f' en x. ¿Vale? Entonces tenemos que ver cuando f' en x es igual a 0. Fíjense que f' en x es igual a 0 va a implicar que e a la 1 menos x al cuadrado por 1 menos 2x, 1 menos 2x cuadrado, pues sea igual a 0. ¿Vale? Pero notemos que esta expresión de acá, la exponencial, siempre es diferente de 0, ¿vale? Esta parte siempre es distinta de 0. Y entonces esto va a implicar que esta expresión va a ser igual a 0 si lo es esta otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el exponencial siempre va a ser mayor que 0. Entonces tenemos que centrarnos solamente en esta parte de aquí. Y esto va a implicar que 2x al cuadrado sea igual a 1, de donde de aquí x al cuadrado sea igual a 1 medio, y lo que nos queda es x igual a más menos raíz de 2
1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. O sea, raíz cuadrada. A ver, déjame ver cómo escribo esto para que quede bien. X igual a más menos raíz cuadrada de 1/2. Y de aquí tenemos x igual a más menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces tenemos dos valores. Esos son los únicos dos valores para los cuales se hace cero la expresión. Notemos que nuevamente esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte siempre va a ser mayor que 0. ¿Vale? Esta parte de la expresión siempre es positiva, con lo cual solamente se hace 0 esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, claro, porque recordemos que si tenemos una expresión que es igual a 0, un producto de dos factores que es igual a 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Y de ambos van a salir posibles soluciones. Entonces, como de aquí este factor es diferente de 0 siempre, porque es mayor estricto que 0, pues los únicos valores que se pueden anular están en esta parte de acá, ¿vale? Entonces, ahora ponemos estos dos valores en la recta numérica. Bueno, creo que voy a poner un poco más abajo. A ver, aquí puede ser. Ponemos estos dos valores en la recta numérica para poder analizar los signos de la derivada. Tendríamos menos raíz de 2 sobre 2 y aquí tendríamos raíz de 2 sobre 2. Y ahora vamos a analizar los signos de esta expresión. Ahora, a ver, algo que podríamos hacer es darnos cuenta de que en la derivada esta parte es mayor estricto que 0, así que los signos solamente van a depender de esta sección de acá, ¿vale? De esta parte de aquí. Y esta parte de aquí es una parábola que abre hacia abajo, o sea, va a tener esta forma. ¿Por qué es una parábola que abre hacia abajo? Porque fíjense que es una función cuadrática y el coeficiente que acompaña el término cuadrático es negativo, ¿vale? Así que los signos de la derivada pues van a ser menos, más, menos, ¿vale? Eso suponiendo que lo hagan por la vía de la parábola. Si no lo hacen así, pues lo que pueden hacer es trazar nuevamente, voy a escribirlo nuevamente, trazar la recta numérica, poner aquí menos raíz de 2 sobre 2 y aquí poner raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Y entonces evaluar en los tres intervalos. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar, bueno, raíz de 2 es 1.40 y tanto y eso entre 2 pues es menor que 1, así que podríamos evaluar f en menos 1. ¿Vale? Y si evaluamos f en menos 1 nos vamos a dar cuenta que esta parte de aquí va a ser negativa, ¿vale? Porque va a quedar 1 menos 2, que va a ser negativo. Esto de aquí siempre es positivo, así que esto es menor que 0. Y la derivada es negativa, con lo cual la función es decreciente, ¿vale? Voy a usar otro color para resaltar. Esta parte, la función es negativa o sea, la derivada es negativa y la función es decreciente. Si tomamos, por ejemplo, aquí en este intervalo f' en 0, ¿vale? Podemos ver en 0, esta expresión siempre es positiva, así que lo único que tenemos que analizar es esta parte de acá. Si evaluamos en 0, nos da 1, que es mayor que 0, ¿vale? Entonces significa que aquí la derivada es positiva y la función va a ser creciente. Y por último, si evaluamos en un valor que sea mayor estricto mayor que raíz de 2 sobre 2, por ejemplo, f' en 1, pues vamos a volver a tener que va a ser negativo, va a ser menor que 0, porque esta parte de aquí va a dar negativo, esta va a ser positiva. Entonces, la función va a volver a ser decreciente. Esto indica que aquí la función hace esto, con lo cual aquí va a haber un mínimo, y aquí hace esto, con lo cual aquí va a haber un máximo. Entonces, los intervalos. La función va a ser creciente, o sea, f en x es creciente en el intervalo que va desde menos raíz de 2 sobre 2 hasta raíz de 2 sobre 2, en ambos abiertos, ¿vale? Porque en esta parte ella, digamos, no crece, sino que se mantiene, es como un punto en el que la función llega al mínimo
y empieza a crecer. Y aquí pues lo contrario, llega al máximo y empieza a decrecer. Y f en x, bueno, esta x me ha quedado horrible. F en x es decreciente en dos intervalos. En un intervalo que va desde menos infinito hasta menos raíz de 2 sobre 2 y en otro intervalo que va desde raíz de 2 sobre 2 hasta más infinito. ¿Vale? Entonces, lo otro que nos piden, bueno, es los estudios de los máximos y los mínimos. Notemos que en x igual a menos raíz de 2 sobre 2 hay un mínimo local. Un mínimo local que también puede llegar a ser global, ¿no? Pero en principio hay un mínimo local. Y lo que tenemos que ver es cuánto es que vale la función en ese punto. ¿Vale? Entonces tendríamos que evaluar f en menos raíz de 2 sobre 2 para ver cuánto da esto. Fíjense que esto es como tener, aquí tenemos que evaluar, recordemos, en la función original, en esta de acá. Sería, voy a copiar este, bueno, sería menos raíz de 2 sobre 2 por e a la 1 menos, y aquí sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Vale? Quedaría así la expresión. Y bueno, esto, fíjense que aquí, cuando le vamos al cuadrado, nos queda 2 sobre 4, que sería un medio, y 1 menos un medio quedaría solamente un medio. Así que esta expresión sería igual a menos raíz de 2 sobre 2 por e a la 1 medio, o por raíz de e. Y bueno, esto se puede reescribir. Fíjense que, a ver, voy a hacerlo aquí. Fíjense que lo que quedaría sería raíz de 2 menos raíz de 2 por raíz de e sobre 2, y esto va a ser igual a menos raíz de 2e sobre 2. ¿Vale? Y esto, bueno, pues es aproximadamente 1 y tanto, aproximadamente 1 punto y pico. Y por otra parte, tenemos que, entonces, para resumir, en menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2e sobre 2, en este punto de aquí, hay un mínimo relativo o un mínimo local, como quieran llamarlo. ¿Vale? Entonces vamos ahora a ver lo mismo en el otro punto, en x igual a raíz de 2 sobre 2. Ahí va a haber un máximo. Tenemos que averiguar en qué punto es que se produce ese máximo realmente, ¿vale? Sabemos que es para ese valor de x igual a raíz de 2 sobre 2, pero tenemos que evaluar en la función nuevamente para ver cuánto es que vale la y en ese valor. Vale, entonces lo que hacemos es hallar la función f en raíz de 2 sobre 2, y esta expresión va a quedar como raíz de 2 sobre 2 e a la 1 menos, y aquí entre paréntesis tendríamos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Y aquí va a suceder lo mismo. Fíjense que aquí va a quedar 2 sobre 4, que es un medio, y 1 menos un medio es un medio. Entonces quedaría raíz de 2 sobre 2 por e a la 1 medio. O sea que va a ser esta misma expresión, pero con signo positivo. ¿Vale? Entonces esto pues va a ser igual a esto, raíz cuadrada de 2e sobre 2. Entonces esto es lo que vale la función en ese punto, y entonces en raíz de 2 sobre 2, raíz de 2e sobre 2 hay un máximo local. Vale, entonces ya tendríamos
con esto terminaríamos el apartado A, ¿vale? Porque en él nos pedían el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Ya hemos hecho esta parte, vamos a ver ahora el apartado B. ¿Vale? En el apartado B, vale, nos piden las asíntotas y la gráfica de la función. Vamos a calcular las asíntotas. Para calcular las asíntotas tenemos que hacer límite cuando x tiende... Bueno, a ver, asíntotas verticales no tiene, eso es lo primero, ¿vale? Y esto se debe a que el dominio de la función es todos los reales. Entonces no tiene asíntotas verticales porque el dominio de f es todos los reales, ¿vale? A ver, esta realmente no es una justificación, porque también el dominio podría ser todos los reales y que una función sí tenga asíntotas verticales. Una función definida a trozos, evidentemente, no una función con una única expresión de estas normales con las que se trabaja, una función elemental. Pero bueno, en este caso va a suceder eso, que es una función elemental cuyo dominio es todos los reales, así que bueno, no va a tener ningún tipo de asíntotas verticales. Entonces vamos a las asíntotas horizontales. ¿Qué pasa con las asíntotas horizontales? Tenemos que calcular límite cuando x tiende a más infinito. Tenemos que calcular el límite a más infinito y a menos infinito de nuestra expresión, que es x e a la 1 menos x al cuadrado. Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que va a ocurrir, fíjense, si evaluamos, es que la exponencial va a tender, o sea, tendríamos 1 menos infinito, o sea que esto va a ir a e a la menos infinito, y recordemos que la gráfica de la exponencial es así, ¿vale? O sea, y entonces cuando ella se pega a menos infinito, la función se pega a 0. Cuando las x van a menos infinito, la función va a 0. Y cuando las x van a más infinito, pues la función va a más infinito. Con lo cual, e a la menos infinito es 0. Y aquí tenemos x que va a más infinito. Entonces tendríamos 0 por infinito o infinito por 0. ¿Vale? Esto es una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Vale? Entonces, como tenemos esa indeterminación, vamos a reescribir esta expresión. ¿Vale? Voy a escribirlo abajo. Podemos marcar esto, que es una indeterminación 0 por infinito, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de... ¿de qué expresión? Pues la expresión... Fíjense que aquí podemos pasar la exponencial para el denominador cambiando el signo aquí arriba, ¿vale? Esto quedaría x sobre e a la x cuadrado menos 1, ¿sí? Recordemos que e a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x, ¿vale? O sea que si el exponente es negativo, la función, o sea, podemos pasarlo al denominador con exponente positivo. Entonces, intercambiando el signo aquí del exponente, podemos pasar esto al denominador, ¿vale? Entonces, ahora en este caso, lo que tendríamos es infinito sobre infinito, porque este sí iría más infinito, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí tendríamos, esto sería una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y podemos utilizar L'Hopital, ¿vale? Podemos utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital, o sea, derivando arriba y abajo, lo que tendríamos que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del de arriba, que es x, sobre la derivada del de abajo, que fíjense, perdón, la derivada de arriba es 1, no x, es 1, y la derivada de abajo, pues va a ser 2x e a la x cuadrado menos 1. Y esto aquí podemos decir que es aplicando L'Hopital.
Vale, y entonces fíjense que aquí el límite va a ser 0, ¿vale? L'Hopital se aplica en este paso, ¿vale? Para llegar a esta igualdad. Tal vez sea mejor poner la expresión arriba, ¿vale? Como tenemos infinito sobre infinito, podemos aplicar L'Hopital, ¿vale? Y cuando aplicamos L'Hopital, pues lo que llegamos a esta expresión que tiende a 0. Entonces el límite de la expresión va a ser igual a 0, ¿vale? Entonces significa que hacia más infinito va a tener una asíntota horizontal en i igual a 0. Y ahora vamos a ver el límite hacia menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión x a la 1 menos x al cuadrado. Vale, fíjense que esta expresión va a suceder lo mismo. Esta parte va a ir a menos infinito, esta parte de aquí, claro, como está el cuadrado, el signo del infinito da igual, va a ir esta expresión menos x al cuadrado va a ir a menos infinito y la exponencial va a ir a 0. Va a ocurrir lo mismo que arriba. Entonces podemos realizar el mismo procedimiento. Aquí tendríamos una indeterminación. A ver, esto sería una indeterminación del tipo 0 por infinito. Lo que hacemos es transformarla, ¿vale? Reescribirla como el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De qué expresión? De x sobre e a la x cuadrado menos 1. O sea, cambiando el signo del exponente podemos pasar la expresión hacia el denominador. Por esto que pusimos ahorita acá, de que e a la menos x es lo mismo que 1 sobre e a la x. Entonces, si cambiamos el signo del exponente, podemos pasar toda la expresión, toda la exponencial hacia el denominador. Entonces, ahora tendríamos una indeterminación. Esto sería una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y entonces aquí podemos aplicar L'Hopital, ¿vale? Voy a poner solamente LH del L'Hopital. Y entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión. 1 sobre la derivada de abajo sería 2x e a la x al cuadrado menos 1. Vale, entonces ya tendríamos esto y este límite pues va a ser igual a 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos los dos límites igual a 0 y esto va a implicar de que en i igual a 0 hay una asíntota vertical. Perdón, asíntota horizontal. Vale, ahora lo que nos queda, ¿qué es? Nos queda ver si hay asíntotas oblicuas. Pero bueno, si tiene asíntotas horizontales, esto va a implicar que no, la f en x no tiene asíntotas oblicuas. A ver, la función evidentemente no puede acercarse a una recta horizontal al mismo tiempo que se acerca a una recta que digamos que no es horizontal. O sea, el límite es único en más y menos infinito, existe. Entonces, bueno, evidentemente si el límite da 0, pues si dividimos no va a poder tener asíntotas oblicuas, ¿vale? Y probablemente hay algunas soluciones donde sí digamos, sí comprueben si tiene asíntotas oblicuas, pero no es necesario. Si la función tiene asíntotas horizontales, no puede tener asíntotas oblicuas y, bueno, a la inversa también sucede. Si tiene asíntotas oblicuas, pues no puede tener asíntotas horizontales. ¿Vale? Entonces, una vez que tiene asíntotas horizontales, no es necesario comprobar si tiene asíntotas oblicuas o no, porque vamos a saber que no las va a tener. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos queda es representar la gráfica de la función. ¿Vale? Esta parte es un poco complicada, pero tampoco es excesivamente complicada. Vamos a intentar hacerlo. Uy, me ha quedado esto aquí un poco rarillo. Vale, ¿qué sabemos? Sabemos por una parte que la función... realmente no sabemos mucho de la función.
Todavía sabemos que no tiene asíntotas verticales. Sabemos que en más infinito va a 0 y en menos infinito también va a 0. Lo otro que sabemos es que por ejemplo, si aquí tenemos el raíz de 2 sobre 2, ¿vale? Aquí va a haber un máximo, ¿vale? Fue lo que vimos acá. En raíz de 2 sobre 2 tiene un máximo local y vale 2e sobre 2, un poquito más arriba, por acá tal vez. Vamos a decir que aquí tenemos raíz de 2e sobre 2. Y por la parte contraria, pues también lo mismo. Tenemos aquí menos raíz de 2 sobre 2 y que ese valor lo alcanza más o menos por aquí. Menos raíz 2e sobre 2 y estaría más o menos acá. Aquí hay un mínimo local. Yo lo que haría, por ejemplo, es hallar los puntos de corte con los ejes coordenados, a ver si tiene. Yo creo que es algo que es una información que nos falta, saber por dónde corta los ejes. Entonces lo que haríamos sería ver cuándo f en x es igual a 0. Primero, ¿cuánto vale f en 0? Vale, f en 0, fíjense que va a ser igual a 0 por e a la 1 menos 0 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 0. Vale, entonces otro dato que tenemos es que la función pasa por el 0,0 y también podríamos ver, y ver si corta en algún otro punto al eje x. ¿Vale? Para ello tendríamos que ver si cuánto es f en x igual a 0. Tendríamos x por e a la 1 menos x al cuadrado igual a 0. ¿Vale? Y fíjense que esto tiene dos soluciones, x igual a 0 y esta de aquí que es e a la 1 menos x al cuadrado igual a 0, pero esto no tiene solución. Entonces el único valor es este, ¿vale? X igual a 0. Con lo cual el punto de corte vuelve a ser el 0, 0. O sea, el único punto que tiene de corte es el 0, 0. Entonces, bueno, y aquí la función, sabemos que el límite cuando va, que tiene una asíntota horizontal aquí, o sea, aquí viene de 0, aquí tiene una asíntota vertical, horizontal también, va a 0 también. Y fíjense que aquí tenemos que pintarlo por encima del eje X porque si atravesase por el eje X tendría otro 0 aquí que no tiene. Vale, entonces la gráfica va a ser algo así, va a ir desde menos, habíamos visto que primero era decreciente, ¿vale? O sea, primero la función decrecía hasta el valor ese de menos raíz de 2 sobre 2, después crecía y después volvía a decrecer. ¿Vale? Entonces, bueno, la gráfica es relativamente fácil. Aquí va decreciendo hasta este valor. Corta aquí, alcanza el máximo y empieza a crecer. Pasa por el 0, 0. Bueno, ahí más o menos esto no me ha quedado muy bien. Llega a este valor. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos dibujarlo de nuevo mejor. O sea, la función viene, crece aquí, va creciendo, aquí llega al máximo, ¿vale? Y ahora empieza a decrecer. Va decreciendo, corta por el origen, sigue creciendo hasta este valor. Aquí llega al máximo, ahorita mínimo, perdón, no era máximo ahorita. Y aquí pues empieza a decrecer y hasta que se va se va pegando a 0 cuando va a más infinito. Vale, más o menos así quedaría la gráfica de la función. Voy a buscar en GeoGebra para que vean que más o menos es esa la gráfica que tiene. Vamos a ver. Aquí podemos ver que sí, que en efecto la gráfica tiene esa forma que he dibujado. La mía, bueno, esta está mejor que la que yo hice, pero bueno, tampoco sí como el Principito y las boas y los elefantes dentro de las boas. ¿Vale? Más o menos hacen una idea y sí, más o menos la estructura de la gráfica es esa. Y ya está, ese sería el ejercicio. Fíjense que es un ejercicio que no es excesivamente difícil, pero bueno, tiene algunas cosas que son un poco complicadas, ¿vale? Siempre que aparece un exponencial y no polinomios, pues siempre va a haber complicaciones. Se me ha olvidado el apartado C. Estaba ya pensando que había terminado y se me ha olvidado el apartado C. Vale, en el apartado C
lo que nos piden es la integral de f en x. Tenemos integral de f en x. Entiendo que de x, sí. Es una integral, o sea, no es una integral definida, sino que es una integral indefinida. Entonces, bueno, esto es igual a la integral de x a la 1 menos x al cuadrado de x. Vale, aquí fíjense que la expresión que aparece en el exponente, ¿vale? Este exponente aquí nos molesta, pero no es muy complicado ver que lo que esté de aquí abajo es fácil obtener la derivada, con lo cual aquí el método más claro es el método de sustitución. Se podría hacer también por integración por partes, derivando la x e integrando la otra expresión, pero yo creo que no, la otra expresión no la vas a poder integrar sola. La forma aquí es sustitución, no hay otra. ¿Vale? Entonces vamos a tomar como t, vamos a tomar t igual a 1 menos x al cuadrado y vamos a tomar dt igual a menos 2x de x, ¿vale? Derivamos aquí y obtenemos esto. Entonces aquí la integral que se obtiene, pues, ¿qué va a ser? Ahora, donde está, fíjense que para obtener el dt, nosotros no tenemos menos 2x, tenemos solamente x. Entonces lo que podemos hacer es poner que esa expresión que tenemos ahí arriba va a ser igual a menos 2x sobre menos 2, ¿vale? Si hemos multiplicado por menos 2, dividimos por menos 2, e a la 1 menos x al cuadrado de x. ¿Vale? Y entonces ahora, fíjense que como esta parte de aquí va a ser igual a t, ¿vale? Y esta parte de aquí, con el de x, va a ser igual a dt, que lo tenemos acá. ¿Vale? Entonces esta expresión, pues nos va a quedar integral de 1 sobre menos 2, esto se queda fuera porque no hay con quién asociarlo, e a la t, y aquí tendríamos dt, ¿sí? De x menos 2x de x es igual a dt, y 1 menos x cuadrado es igual a t. Entonces ya esta sí sabríamos integrarla, esto va a ser igual a la integral, perdón, a menos 1 medio la integral de e a la t de t. Bueno, evidentemente la integral de e a la t es el propio de e a la t, y entonces tendríamos que esto es menos 1 medio por e a la t. Y ahora, una vez que hemos hecho el cambio, podemos regresar a la variable original, que es esta. Entonces quedaría menos 1 medio e a la 1 menos x al cuadrado. Y aquí, bueno, aquí se me ha olvidado poner más e, ¿vale? Más una constante porque la integral es indefinida, entonces aquí más c. Y esta sería la integral nuestra. Si queremos comprobar, pues derivamos. Si derivamos esta expresión, quedaría esta expresión por la derivada de esto. Y la derivada de esto es menos 2x, los menos 2 se van y queda solamente el x, como aparece aquí. Entonces sí, la integral está correcta. Ese sería el apartado C. No es, bueno, es donde quiera que hay que hacer cambios de variables y es un poco más complicado, pero no es de las más complicadas. Bien, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.